en Hechos de los Apóstoles y cantábamos ahora cara a cara veré al Señor Jesús. Vamos a hablar de la vida de un hombre que cara a cara vio al Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, en esta noche damos gracias por tu preciosa bondad. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Y hoy te imploramos, mi Señor, que seas tú guiándonos, teniendo, Padre, la plena seguridad de que es un mensaje que viene de ti para cada uno de nosotros. Padre, que nos guíes a hacer tu voluntad. Padre, que nos guíes a comprender tu palabra. Y Padre, que en esta noche haya arrepentimiento genuino, Padre, que seas tú obrando en cada uno de nuestros corazones que aún no tienen a Cristo como su Señor y Salvador, que aún no tienen la seguridad de vida eterna, Padre, que seas tú obrando, guiándonos, que sea tu Espíritu Santo dándonos la claridad y el entendimiento de tu palabra, Padre, que todo redunde para tu gloria, que seas tú guiándonos, Padre, que cada palabra que salga de mi boca sea una palabra guiada por tu Espíritu Santo, que sea ese mensaje precioso tuyo para cada uno de nosotros. En el nombre de mi Señor ponemos nuestras vidas y ponemos este tiempo. Amén. Vamos a hablar de la vida de Pablo. Esta mañana el Señor nos lleva a hablar mucho acerca de la vida de este hombre que le creyó al Señor. Vamos a Hechos, capítulo 9. Por cuestión de tiempo vamos a estar solamente en Hechos, pero mi hermano nos va a colocar unos versículos aparte de Hechos, que no los vamos a buscar en nuestras Biblias, que los vamos a tener en la pantalla. Vamos a comenzar con 1 Timoteo 1:13. Nosotros nos quedamos en Hechos capítulo 9. Viene hablando de la vida de Pablo y dice él mismo, dice, habiendo yo sido antes blasfemo. Y la palabra blasfemia es una ofensa verbal contra nuestro Dios. Y él mismo dice, habiendo yo sido antes, y le di como título a la predicación de esta noche, un antes y un después. Y Pablo comienza con esa frase, habiendo yo sido antes, porque indudablemente en cada una de nuestras vidas tiene que haber un antes de Cristo y un después de Cristo. Si no hay un antes de Cristo y un después en cada una de nuestras vidas, realmente es porque no hay salvación. Porque no es lo mismo Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, a después de ese encuentro personal con Cristo, se convirtió en un predicador de Cristo. ¿Qué diferencia, no? Pasó de ser un perseguidor a ser un predicador. Y ese es el objetivo, ese es el propósito de nuestras vidas, que ya hemos pasado a ser un perseguidor, porque de una u otra manera nosotros nos identificamos con Pablo antes de llegar a Cristo. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Injuriador de quién? Más adelante nos va a decir, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Por qué lo hizo Pablo? Por ignorancia e incredulidad. Ahora sí vamos a Hechos, capítulo, bueno, comencemos desde el 8:3. Dice, y Saulo asolaba a la iglesia. Saulo hacía estragos a la iglesia. Entonces, ¿de quién injuriaba? De la iglesia. Pero cuando el Señor Jesús se le presenta a Pablo, ¿qué le dice? Tú has estado injuriando, blasfemando de la iglesia o de Cristo. Él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés cuando el pueblo murmuró contra Moisés? Le dijo Dios a Moisés, tranquilo, contra ti no han murmurado, porque han murmurado es contra el Señor mismo. Y cualquiera que murmura o critica contra la iglesia está murmurando contra la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Entonces, indudablemente él injuriaba, blasfemaba, perseguía a la iglesia de Cristo. Pero eso era antes
de tener un encuentro personal con Cristo. Capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces los hombres de este camino así eran conocidos los cristianos en su primera etapa. Porque recordemos que Jesús se presentó como el camino, la verdad y la vida. Entonces todos los que andaban por este camino eran los discípulos de Cristo, los que seguían a Cristo. Entonces, antes de conocer a Cristo, ¿a qué dedicaba su vida Pablo? Era un hombre religioso que pertenecía a la religión de los judíos, como nos lo muestra ahí en Hechos 26. Esa es la religión a la que él perseguía. Y él defendía a Dios de acuerdo a su propia opinión. Pero ¿cuál es la verdadera defensa de Dios? ¿Yo necesito hacer algo para defender a Dios? ¿Qué diferencia de Pablo en ese antes de Cristo y un después de Cristo? Vamos a Hechos capítulo 22. Vamos a estar entre el capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26. 3 veces nos narra Hechos de los Apóstoles la misma narración de Pablo de su conversión. Hechos 22, versículo 4. Dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. ¿A qué dedicaba su vida Pablo? A perseguir este camino. Capítulo 26, versículo 9. En el capítulo 22 está presentando defensa delante del pueblo. En el capítulo 26 está presentando defensa delante del rey Agripa. Y en ambas ocasiones está dando su conversión. Lo que él era antes de conocer a Cristo y luego después de conocer a Cristo. Capítulo 26, versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Yo ciertamente había creído. ¿Qué era lo que él creía? Que era algo verdadero en el corazón de él, que estaba bien lo que estaba haciendo. ¿Lo hacía de corazón para Dios? Claro, lo hacía de corazón, pero a la manera de Pablo. Pero ¿qué vale más? ¿La manera de Pablo? ¿La manera como yo pienso que agrada a Dios, que sigo a Dios? ¿O a la manera de Dios? Él creía que lo estaba haciendo de buena manera. Dice, versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Está hablando de Esteban. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Entonces no solamente blasfemaba el nombre de Cristo, sino que forzaba a los creyentes a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Me gustaría que me buscara Romanos, capítulo 5, versículo 10. Dice, porque si siendo enemigos, ¿cómo éramos antes de llegar a Cristo? Enemigos de Dios. Dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Cómo era Pablo para con la iglesia de Dios? ¿Amigo o enemigo? Enemigo. ¿Cómo era yo antes de llegar a Cristo? ¿Amigo de los creyentes? ¿Amigo de Dios? ¿O enemigo? Pues la Biblia dice que yo era un enemigo, perdido, completamente condenado por causa de mi pecado.
Pero Pablo era un hombre celoso en cuanto a lo que hacía. Amaba a Dios a su manera. Pensaba que lo hacía de una manera correcta. Miremos el celo de Pablo, Hechos 22:3. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. ¿Cómo fue instruido Pablo? Conforme a la ley de sus padres. Esa es bien interesante esa frase. Celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte. Dice, como hoy lo sois todos vosotros, conforme a la ley de vuestros padres. Hermano, regáleme Filipenses 3:6. Porque muchas veces hacemos cosas aparentemente por agradar a Dios. Y tenemos un celo por nuestra religión, un celo por la forma que yo pienso que estoy bien con Dios. Pero mira lo que dice Filipenses. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. ¿Por qué lo hacía? Porque tenía celo por Dios. ¿Estaba bien lo que hacía? A la luz de la Biblia no, pero a la luz de sus ojos, ¿cuántas cosas no hacíamos para Dios a la luz de nuestros propios ojos? Cuando a mí se me predicó el Evangelio como a los 10 años, me pareció muy bonito, muy agradable. Estuve en un campamento, mi cabeza llegó dando 1000 vueltas, pero llegué. Y lo primero que hice el próximo domingo fue ir a la iglesia católica, pedirle perdón a Dios, acercarme al cura que estaba confesando y me confesé. Y salí otros 20 años al mundo, hasta que el Señor confrontó mi vida y ahí conocí verdaderamente al Salvador. ¿Pero por qué lo hice yo? Porque yo pensaba que estaba agradando a Dios a mi manera, dice. Lo hacía por celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. Y ahí estaba yo. Yo me identifico plenamente con en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. Yo pensaba que yo era una persona buena. Yo era una persona que era buen hijo, buen hermano, que no mataba, que no robaba, que me ganaba la vida honestamente trabajando de sol a sol. Que yo estaba bien con Dios porque agradaba a Dios por mis buenas obras. En cuanto a Pablo, pienso que el énfasis más de él era más la religión. Él era un fariseo, guardaba la religión, hacía cumplir la ley de los fariseos, porque quería agradar a Dios a su manera. ¿Y en cuál de ellos me identifico yo? ¿Quiero agradar a Dios por mis buenas obras? ¿Quiero agradar a Dios por medio de una religión? Porque puede ser que tú hayas venido 5, 10, 20 años a una iglesia de sana doctrina, pero aún no hayas conocido al Cristo cabeza de esta iglesia. Porque realmente Cristo es el que cambia nuestras vidas. Porque no es una religión lo que me lleva a la presencia de Dios. Es el Salvador del mundo. ¿Por qué el Salvador? Porque es necesario un Salvador para cada uno de nosotros. Porque nosotros somos pecadores culpables delante de Dios, condenados. Y necesitamos que alguien me salve. ¿Para qué vino Cristo? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, está diciendo Pablo. Y cada uno de nosotros pienso que nos identificamos con ese yo soy el primero. Hermano, en Gálatas, capítulo 1. Nosotros seguimos ahí, busquemos Hechos de los Apóstoles 9, mientras tanto. Gálatas, capítulo 1, versículo 13.
porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Seguimos hablando de un antes de conocer a Cristo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Versículo 14. 14 de Gálatas. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo muchos mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Aquí sí ya comienza Pablo a enfocar. ¿A qué era celoso Pablo? A la religión que había recibido de sus padres, a las tradiciones que él había recibido. Dice, siendo mucho más celoso de Dios, esta mañana nos enseñaban de las tradiciones. Mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Es interesante ese celoso de las tradiciones de mis padres. Eso nos lleva a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. No sé si quiero buscarlo. Bueno, el contexto anterior nos habla de, nos viene diciendo, dice, este pueblo de labios me honra, citando una cita de Isaías, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Por qué en vano honraban a Dios? Porque como veíamos esta mañana, no es la tradición de nosotros, no es la tradición de la iglesia, es las enseñanzas de Dios para que cada uno de nosotros las obedezcamos como su iglesia. Entonces, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, ¿en qué estaba enfocado Pablo? ¿En el mandamiento de Dios o él la había dejado para seguir las tradiciones de los hombres? Dice, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Versículo 10. Versículo 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado, y yo mismo lo he dicho, yo no nací en esta religión y en esta religión me voy a morir? Entonces, invalido el mandamiento de Dios, pongo por alto, por encima del mandamiento de Dios, los mandamientos que hemos recibido de los hombres. Por eso dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿cuál es la única manera de honrar a Dios a la manera de Dios? Por medio de el Salvador. Alguien de los que quedó fuera del arca en el tiempo del diluvio se salvó. Nadie. ¿Ustedes piensan que alguien deseó con su corazón, con el alma, subirse al arca después de que la puerta se cerró? Yo me imagino el dolor de Noé. No sé si de pronto escucharía a sus tíos, primos, gritándole con nombre propio, Noé, ábranos. Pero la puerta de la salvación para ellos se cerró ese día. La puerta de la salvación para aquellos que estamos vivos está abierta, pero un día se va a cerrar. Por eso dice la Escritura que el día de salvación es hoy, porque yo no sé si para mí haya un mañana. Por eso es necesario que si yo comprendo esta verdad tan maravillosa, esta verdad tan radical que cambia por completo en dónde voy a pasar mi eternidad, debo tomar la decisión ahora, porque no sé si en 5 minutos sea demasiado tarde. ¿Quién dice que no me dé un ataque y hasta ahí nos vimos? Pero dice que invalidaban el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces, que el Señor nos guarde de tener celo de lo que yo pienso que está bien para llegar a Dios. De tener una religión
y pensar que así estoy bien para llegar a la presencia de Dios. Vamos a ver un poco del después. Hay muchas. Esta vida de Pablo es maravillosa y hay mucho de qué hablar. Pero vamos a ver algo de la luz. Solamente un destello de luz de lo que fue la nueva vida de Pablo en Cristo. Hechos 9, versículos 3 y 4. Volvemos a nuestro pasaje de Hechos. Este es un marcado contraste. Viene hablando de lo que era antes de haber tenido un encuentro personal con Cristo. Pero ese más marca un marcado contraste. Una cosa es lo que era Pablo y ahora una cosa totalmente diferente a lo que sucedió aquel día camino a Damasco. Dice, más yendo por el camino, ¿para dónde iba? Dice, más yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco. ¿Cuál era el propósito de ir a Damasco de Pablo? ¿Para qué pidió cartas al sumo sacerdote y a los líderes de la sinagoga? Para prender, encarcelar, atemorizar a los del camino. Dice, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Claro, aquí la narración está haciendo Lucas, el escritor de Hechos de los Apóstoles. En Hechos 22 y 26 está dando Pablo mismo su narración, haciendo la defensa delante del pueblo, haciendo la defensa delante del rey Agripa, pero está hablando en primera persona. Por eso aquí dice, le rodeó, porque está hablando Lucas, el escritor de Hechos. Dice, le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Vamos al 22. Seguimos nuestro recorrido. De 9 al 22 y terminamos en el 26. 22, 6 y 7. Aquí también sucede exactamente lo mismo como en Hechos 9. Viene hablando de lo que era antes y ahora el versículo 6 comienza con pero. Va a hablar totalmente lo contrario. Ahora lo que él es en Cristo. Dice, pero aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco como a mediodía, ya nos da un dato más preciso. Ya nos da la hora. ¿A qué hora podemos encontrar, a qué hora podemos ver en el día una luz más clara que a mediodía? ¿O será que la luz del mediodía es la más clara? ¿En dónde está la luz a mediodía? En el centro de mi cabeza, todo el centro. Si es en la tarde, está recostada para un lado, va a haber sombra a un lado. Y si es en la tarde, me tengo que hacer al otro extremo para que me cobije la sombra. Pero si es al mediodía, no hay sombra porque está directa, de Dios hacia mí. Ya dice que al mediodía era la luz. Dice, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres? Señor. Versículo 20, capítulo 26. Y aquí en este es bien interesante lo que nos sigue diciendo. Por eso es tan importante cuando uno encuentra una misma narración en varias partes de la escritura, ir a ella y comparar que cada una de ellas nos suma detalles importantes. Cuando estudiamos el tema donde están cada uno de los lugares de la Biblia, vamos a encontrar un panorama mucho más extenso y completo para nuestro estudio y nuestra comprensión de la palabra de Dios. Capítulo 26, versículo 12. 12 al 14 dice,
Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, hablando de antes. Dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Aquí ya nos da detalles mucho más significativos. Una luz, ¿cómo? ¿Cómo la compara? Ni siquiera como el sol. ¿Qué luz podemos encontrar sobre la tierra más brillante que el sol? Pues hay una, la luz sobrenatural, porque Dios fue quien creó el sol. Y la luz de Dios sobrepasa absolutamente toda su creación. Dice, sobrepasa el resplandor del sol, la cual me rodeó de mí y a los que iban conmigo. Aquí ya nos da el detalle que no solamente a él le rodeó, sino también a los que iban con él. No nos dice qué pasó con los que iban con él. Nos dice que no entendieron la voz que le hablaba a Pablo. Dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra. Entonces ya no dice que cayó él solo, sino que cayeron todos, postrados a tierra. ¿Por qué cayeron a tierra? Exactamente esa es la condición. Cuando yo reconozco que necesito de un Salvador, es cuando yo caigo a tierra, rendido de los pies del Señor Jesús y le digo, perdóname porque reconozco que he pecado grandemente contra ti, que por causa de mi pecado voy a recibir eterna condenación. ¿Y cómo está mi corazón? Muchas veces en medio de llanto, de quebrantamiento, de humillación delante de Dios porque reconozco quién es Dios y lo que Él hizo por mí. Pero es necesario reconocer que yo soy el primero de los pecadores. Para llegar a Cristo y decirle, Señor, perdóname. Si yo pienso que no me duele nada, no voy a buscar un médico. Si yo pienso que estoy bien con Dios, que no me duele mi pecado, no voy a buscar un Salvador. Y el Señor Jesús dijo, yo no he venido a salvar a justos, sino a pecadores. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién es el Señor? Y el Señor te dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Mano, regáleme Juan 8:12. Otra vez. ¿Cuántas veces Jesús nos ha hablado de este tema? ¿Cuántas veces hemos escuchado la predicación del Evangelio? ¿Cuántas veces hemos escuchado la salvación de Dios para nuestras vidas? Y una y otra vez el Señor Jesús nos está diciendo, otra vez Jesús les habló diciendo, ¿el mensaje de quién es? ¿Mío? El mensaje es de Dios mismo. Es la bendita y preciosa palabra de Dios. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Esa luz maravillosa que sobrepasa los rayos del sol. Esa luz sobrenatural me está diciendo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino todo lo contrario, tendrá la luz de la vida. Y cuando andamos en esa luz, no tropezamos. Cuando andamos en esa luz, tenemos completa paz, completo gozo, sabiendo que la única fuente de vida eterna que Dios ha dado para el hombre está en Jesús. Si yo rechazo a Jesús, ¿qué me queda? Pues dice Hebreos, horrenda expectación de juicio, porque absolutamente nada aparte de la sangre de Cristo me limpia mi pecado. Es lo que Dios estableció, es lo que Dios prometió y es lo que Dios va a cumplir. ¿O ustedes piensan que Dios le va a pasar por alto su promesa de que la paga del pecado es muerte? Si Dios faltara a esa promesa que hizo, dejaría de ser Dios. Pero Dios dijo que la paga del pecado es muerte y eso lo va a cumplir para todo, para toda criatura, para todo hombre, para toda persona, para toda la humanidad.
Claro, a excepción de aquellos que hemos confiado mi vida a Cristo, que Él murió en mi lugar. Entonces ahí se cumple que la paga del pecado es muerte, porque Él murió por mí. Y volvamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Y allí ya terminamos, ya no damos más vueltas. Ya no paseamos más por Hechos. Pero es bien interesante lo que uno aprende al ver las tres narraciones y cómo sacando un cuadernito de notas y haciendo una enseñanza de todos los elementos que nos va colocando de más, llega uno mismo a comprender muchas verdades de la Escritura. Hechos 26, versículo 16. De nuevo encontramos pero, el contraste. Lo que yo era antes y lo que soy después de haber recibido la luz del mundo que es Cristo. Dice, pero levántate. ¿Quién está hablando? Cara a cara yo veré al Señor Jesús. Pablo vio cara a cara al Señor. Aquí el Señor mismo le está hablando. Porque hay una conversación entre Pablo y el Señor. ¿Quién eres? Pregunta. ¿Quién eres, Señor? Pregunta Pablo. ¿Qué contestó? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y aquí está hablando el Señor, dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Aquí es donde está encomendando el Señor a Pablo. Antes era un perseguidor, ¿de aquí en adelante va a ser? Un predicador. Antes era un pecador condenado, ¿de aquí en adelante va a ser un pescador de hombres, pescador de almas? Versículo 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. ¿Nosotros somos judíos o gentiles? 100% de los que estamos acá somos, ¿o hay algún judío? Bueno, todos somos judíos, pero judíos ninguno. Entonces todos somos gentiles. Entonces Jesucristo vino a darnos el mensaje ¿a quiénes? A cada uno de los que estamos en este lugar. Y viene este versículo maravilloso, que es lo que quebranta nuestras vidas y nuestros corazones. Para que abras sus ojos, porque tú sin Cristo, ¿cómo estás delante de Dios? Con los ojos completamente cegados. Cuando yo voy a Cristo, voy a la luz del mundo, mis ojos son abiertos. Y entonces el Espíritu Santo de Dios viene a mí y me guía a toda la verdad. Una de las pruebas que realmente yo soy un hombre que he nacido de nuevo es que mi esencia va a ser buscar el alimentarme. Cuando el niño sale del vientre de la madre, lo primero que hace es buscar alimento. Y claro, si mi esencia es alimentarme, por consiguiente, la esencia del creyente es anhelar, desear, obedecer la palabra de Dios. Si yo me alimento con la palabra de Dios, esa leche espiritual no adulterada, el deseo de mi corazón es agradar a mi Señor. Dice, para que abras sus ojos. Entonces, si tú no tienes a Cristo como tu Señor, estás identificado como el antes de Pablo, no el después. Si me quiero identificar con el después, tengo que ir a la luz. Y la luz es la que me da la vida. Dice, para que se convierta de las tinieblas a la luz. Antes de Cristo, ¿cómo estaba Pablo? ¿En la luz o en las tinieblas? ¿Tú cómo estás sin Cristo? ¿Cuántas veces te ha hablado el Señor del Evangelio? Y Juan, ¿qué nos dijo? Otra vez Jesús les habló. ¿Y por qué no quebrantar mi corazón y humillarme delante de Dios? Para reconocer esa preciosa luz, mucho más resplandeciente que la luz del sol. Dice, de las tinieblas a la luz,
y la potestad de Satanás a Dios. De la potestad de Satanás a Dios. ¿Quién guiaba a Pablo antes de conocer a Cristo? ¿Quién guía a una persona que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Qué dice la Escritura? Si está en el antes, dice la Escritura que la persona es guiada por la potestad de Satanás. Pero cuando yo voy a Cristo, yo soy guiado por el Espíritu Santo, por la luz, por esa preciosa naturaleza divina que me da Cristo, que viene directamente de Dios, que no puede pecar. Dice, para que reciban por la fe que es en mí. ¿Quién está hablando? Cristo. Por la fe que es en Cristo, depositada en Él. Porque ¿quién murió por mi pecado? Si yo no acepto que Cristo muera por mi pecado, ¿quién tiene que ir a morir por su pecado? Pues usted mismo. Eso es lo que enseña la Escritura. Dice, el perdón de pecados. Solamente en Cristo tenemos el perdón de pecados. No busquen religión, no busquen buenas obras, no busquen agradar a Dios a su manera, porque eso es un celo como el celo de Pablo. ¿Ese celo le sirvió para algo a Pablo? Para ser un hombre obstinado y perseguir supuestamente a quien él defendía. Parece contradictorio. Él defendiendo a Dios y lo que estaba haciendo era hiriendo en contra de Dios y herencia entre los santificados. Y para terminar, dice versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, recordemos que él estaba haciendo su defensa delante del rey Agripa. ¿Por qué es tan famoso Agripa? ¿Cuál fue la frase que él dijo? Por poco me persuades. Por poco me persuades. ¿Un simpatizante de Cristo llega a su presencia? No. Tú puedes ser simpatizante, venir una y otra vez para hacerle muy bonito y qué bueno como predican. Pero si tú no vas a Cristo y caes de rodilla al suelo como le pasó a Pablo, no vas a recibir el perdón de pecados. Y viene esa frase de Pablo. No fui rebelde a la visión celestial. Hoy el Señor nos está mostrando una visión celestial. No soy yo, es lo que hemos leído en la Escritura. Hoy el Señor Jesús está hablando a cada uno de nuestros corazones. La decisión está en mí. ¿La decisión de Pablo cuál fue? ¿Qué es lo que está diciendo él? Dice Pablo, yo, Pablo, porque la salvación es personal. Cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión en cuanto a Cristo. O usted le recibe como su salvador personal, le entrega su vida, le pide que le perdone sus pecados y que aquí en adelante quiere ser un siervo útil en su mano, o usted es una persona rebelde a la visión celestial. En cuanto a Pablo, Pablo dijo, no fui rebelde. ¿Por qué? Porque hubo un antes de Pablo, antes de conocer a Cristo, y uno completamente diferente. Qué bueno que tuviéramos tiempo para ver las tantas y tantas obras de Pablo después de conocer a Cristo. Pero lo que sí podemos ver claramente es que fue un hombre totalmente transformado. Pasó de perseguidor a pecador. Pasó de pecador a pescador de hombres. Padre, en esta noche damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque Cristo nos ha sido revelado en nuestras vidas. Y habemos muchos acá, Padre, que no hemos sido rebeldes a esa visión celestial. Pero hoy clamamos, Padre, por los corazones que han sido rebeldes a esa visión celestial. Esa visión que viene directamente de Cristo, porque Él es el que nos ha hablado y Él es nuestro Salvador. Gracias, Padre, así como dice Pablo mismo en Timoteo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo
para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Padre, hoy clamamos que tu Espíritu Santo traiga vida por medio de tu preciosa palabra. Te damos gracias porque para muchos nos hemos postrado delante de ti y hemos reconocido que Cristo es el Señor de nuestras vidas. Y te clamamos, Padre Santo, por aquellos que aún no han conocido. Y te clamamos, Padre, por aquellos que hemos conocido, que haya esa carga y ese anhelo de ser luz en medio de las tinieblas, de predicar a Cristo con nuestras vidas, con nuestras mentes, con nuestros corazones. Guíenos, Padre Santo, a ser sensibles a tu voz. Gracias por este día tan maravilloso que tú nos has dado, donde hemos podido celebrar la cena de mi Señor, escuchar tu palabra, también la predicación de tu evangelio, los niños. Padre, gracias por estos amados hermanos que tienen este ministerio de los niños. Gracias por el gran apoyo que nos son para nosotros como padres en la educación de nuestros hijos, sabiendo que es nuestra responsabilidad. Y Padre, ponemos este día que resta en tu mano. Guíenos, Padre Santo, que en todo y por todos tu nombre sea glorificado. Guarda nuestras mentes, Padre, para ser transformadas a la imagen de Cristo, porque dice tu palabra que tenemos la mente de Cristo. Guarda nuestras lenguas, Padre, guíanos a controlarlas, guarda nuestros ojos. Dice que si mi ojo es limpio, todo mi cuerpo estará limpio, Padre. Guarda nuestras vidas, nuestros pies que estén presurosos para hacer lo bueno, para ir y llevar esas buenas nuevas de salvación. Gracias por este tiempo, gracias por este año que está finalizando, gracias por tus misericordias que hemos recibido de tu mano y gracias por cada uno de los hermanos y amigos que en esta noche nos visitan, porque tú nos has dado una visión celestial. Y te clamamos, Padre, porque haya arrepentimiento, porque haya gozo y fiesta en los cielos delante de tu presencia por un pecador que se arrepienta. En el nombre de Cristo Jesús ponemos nuestras vidas dándote gracias. Amén. Nos seguimos recordando